Muy buenas tardes o buenos días, chicas y chicos. El día de hoy nosotros vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio de examen pasado de la Facultad de Ingeniería. Nos habla de un matraz que contiene 1 gramo de oxígeno a una presión determinada y definida, ¿no? Ahí. Entonces yo voy a ir armando la estructura justamente acá. Nosotros vamos a tener un matraz. Permítanme, aquí se me ha descuadrado un poco la figura. Vamos a tener un matraz donde por dentro esto va a estar lleno de oxígeno, ¿no? Y esto se ha de encontrar con una masa. Observen los datos que nos están dando, ya nos están refiriendo a un tipo de ecuación que vamos a tener que emplear, un modelo. La presión que nosotros estamos contando acá adentro es una presión igual a 10 atmósferas, 10 atmósferas. Y además de eso, nosotros contamos con una temperatura de 47 grados Celsius, ¿no? Nosotros sabemos que no podemos trabajar con una temperatura de 47 grados Celsius tal cual como nos la presentan acá, porque debemos trabajar en temperaturas absolutas, ¿no? Entonces, lo que vamos a proceder aquí es a sumar 47 más 273. Mi objetivo está en lograr conseguir la temperatura en grados Kelvin, ¿no? Y nosotros tenemos acá que la temperatura llega a ser 320 grados Kelvin. Fantástico. Entonces, si ustedes observan acá, yo tengo datos muy precisos de presión, de temperatura, y al ser un matraz, su volumen ha de ser constante, ¿no? Importante para destacar. El peso molecular, si estamos hablando de oxígeno molecular, será 16 gramos mol por 2, y esto me da un peso molecular de 32, ¿no? 32 gramos mol. Wow, esto me está saliendo un poco estrecho, pero vale, gramos mol. Perfecto. Entonces yo tengo mi primera condición. Lo siguiente, me dice que al pasar cierto tiempo a causa de una fuga, y si yo tengo una fuga, obsérvese acá, no va a cambiar mi volumen, ¿no? Porque estoy hablando de un recipiente rígido, entonces vamos a tener el mismo volumen. Aquí voy a seguir teniendo mi oxígeno, pero yo no voy a tener una masa que le voy a llamar masa 1, sino aquí voy a tener una masa 2. ¿Ven cómo yo voy transformando las ecuaciones a medida que voy avanzando? Y eso es prudente de hacer, porque no sabemos qué es lo que va a venir más adelante en el ejercicio y mal podríamos nosotros asumir ya de antemano qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Hay una masa perdida acá, no sabemos cuánto será. Me dice además que la presión ha descendido a 5 octavos de su valor inicial. Ha descendido, se ha llegado hasta 5 octavos de su valor inicial. Eso quiere decir que la presión, también acá tengo una presión 2, que es igual a 5 octavos de la presión 1 que tendríamos acá, ¿no? Y en ese caso, nuevamente aquí la presión también se vuelve una variable de transformación, ¿no? En algunos casos, aquí se generan muchas confusiones cuando me dice ha descendido a 5 octavos de su valor inicial. Para hacer un poco de lectura de comprensión, cuando me dice que ha descendido a 5 octavos, no me dice que ha descendido en 5 octavos. Eso hace que yo tenga que plantear este tipo de relación y no otra, ¿no? Eso porque hay muchas personas que lo preguntaron ya al WhatsApp y demás. Su valor inicial y la temperatura ha disminuido, bueno, y la temperatura ha disminuido hasta 27 grados Celsius. Eso igual, o sea, la temperatura ha de transformarse y por lo tanto acá voy a tener de valor 27 grados Celsius, pero esto, si ustedes realizan la suma, que acabaría siendo, porque les dé tiempo igual, 273 más 27, pues te da 300 grados Kelvin, ¿no? Entonces ya tendríamos todos los valores necesarios para ir trabajando en mi relación. ¿Qué más? ¿No? Ha descendido en este valor, hasta este valor. ¿Cuál es el volumen del matraz y cuál la masa de oxígeno que ha escapado entre las observaciones? A ver, miren, esto tiene dos características. Una característica descriptiva de estado, que es lo primero que vamos a hacer en nuestro inciso A. Y la segunda, una característica de transformación por pérdida de masa. En el primero de los casos, nosotros lo que vamos a hacer es realizar el cálculo de la siguiente manera. Vamos a calcular la presión 1, volumen 1, igual al número de moles.
o la masa de 1 entre el peso molecular por RT, ¿no? Y aquí tenemos nuestra T1. De tal manera que nosotros acabamos planteando esa relación. Ahora, ¿qué beneficio tiene utilizar esta relación para nosotros, no? En realidad, ¿cuál es la ventaja? Primero que nosotros vamos a calcular el volumen 1 como una relación de 10 atmósferas. Todos los datos que tengo acá me van a servir un montón. Si aquí tú tienes 10 atms. Y perdón, estamos equivocando un poco el camino de la sustitución. Tenemos acá primero la masa, que es de 1 gramo. Al estar trabajando en atmósferas, utilizo 0,082, esa constante. Atmósferas, litro sobre Kelvin mol. Y finalmente nosotros trabajamos con una temperatura de 320 grados Kelvin, ¿no? Finalmente, en la parte inferior, wow, mil disculpas, me va a quedar abajo. Esperen un segundito, corregiremos eso, no me gusta que quede una línea entremarcada ahí. Muy bien, aquí nosotros, ahora sí, vamos a considerar un peso molecular de 32 gramos mol. Y finalmente hacemos el cálculo con mi presión, que es de 10 atmósferas, ¿no? De esta manera ya tendríamos casi solucionado el ejercicio en su primera parte. Obsérvense cómo yo voy a ir simplificando todos los valores que tenga acá, que son similares. Y obviamente me va a quedar el valor que estaba yo buscando. Creo que aquí no se escribió, tal vez por una falla en el tema de la temperatura. Por favor, van a hacer esta observación. Aquí tiene que estar un 320, ojo, no es 20, ¿no? Estamos trabajando con esta temperatura. Fantástico. De tal manera que el volumen 1, haciendo cálculos, ustedes igual los pueden realizar. Yo estoy realizando en real time, así que lo pueden hacer igual ustedes. Agarran 1 gramo por 0,082 por 320 y lo dividen a su vez entre 32 y lo dividen a su vez entre 10, ¿no? De tal manera que me va a quedar el volumen que está establecido, ¿no? Otra vez 0,1 gramo por 0,082 por 320 y esto lo dividimos entre 32 y eso lo dividimos entre 10 y el resultado del volumen 1 me da 0,082. 0,082 litros, ¿no? Y bueno, ya teniendo ese valor, mi siguiente trabajo ha de ser realizar el inciso B, es ver la masa que se fugó. Pero, ¿cuál es la forma, no, en realidad, de calcular eso? Yo primero, fuera de que tenga ahí este valor, yo debo considerar que este valor permanece constante en función a que el gas no sale del recipiente para expandirse en otro sistema más, y yo voy a calcular con ese sistema adicional, sino yo solo voy a considerar el gas que está dentro del recipiente y el elemento que se fuga pues sale de mi sistema, ¿no? Entonces yo plantearé una segunda ecuación de estado, presión 2, volumen 2, igual a la masa 2, el peso molecular que voy a tener acá, no es necesario que le coloquen 2, R y T, en el sentido de que el peso molecular directamente depende de la sustancia y no de la cantidad, no de esta, tal cual. Primera parte. Segunda, en sí yo tengo esta ecuación ya aquí definida. Mi segunda tarea, llámesele así, va a ser colocarle acá la otra ecuación. Presión 1, volumen 1 es igual a la masa de 1, peso molecular RT, ¿no? Y hago una relación entre ambas ecuaciones, ¿no? Los divido. Como el volumen es constante, se irá. Como R es una constante, se va a ir. El peso molecular en ambos casos es el mismo, no ha de sufrir gran transformación. Y al realizar esta división, lo que yo voy a tener es más bien esto, ¿no? Voy a tener que la presión 2 respecto a la presión 1 es igual a la masa que yo tendría de 2 sobre la masa de 1 en una relación,
por si acaso cambia, en una relación de temperatura de 2 respecto a temperatura de 1, de esa manera, ¿no? Entonces la masa de 2 ha de ser igual a... yo voy a colocar un elemento igual acá que me va a permitir trabajar un poco más esto. 5/8 de la presión de 1. Esto dividido entre la presión de 1. Obsérvese cómo lo estoy yo operando con el fin de que ya no tenga que hacer ni sustitución de la presión. Voy a trabajar en torno a la temperatura. Igual, o sea, la temperatura de 1 va a pasar arriba a multiplicar. Esto sería 320. Wow. Espérenme un segundo, por favor, porque trabajar un poco con la pizarra electrónica es incómodo, pese a que se lo hace lo más rápido que se puede, pero cuestiones del sistema a veces enlentecen un poco nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que mostrar acá es fundamental que esta relación de temperaturas que nosotros tendríamos va a ser igual a 320 entre 300, ¿no? Enseguida lo vamos a ir colocando por aquí. Espérenme un momentito. Muy bien. Entonces acá le ponemos 320 entre 300, que es la depresión de la temperatura. Obviamente acá sus unidades, está en Kelvin y esto está en Kelvin. Y finalmente la masa de 1 que pasa al producto, que va a ser 1 gramo, ¿no? En otras palabras, aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Para no darle ya mucha vuelta, sería tomar el 5 multiplicado por 320 y esto finalmente dividido entre 8 y eso también entre 300, ¿no? Entonces el resultado de la masa de 2 me da 0,67 gramos. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la masa que ha llegado a salir, a fugar del recipiente, lo único que tendré que hacer es una resta, ¿no? Voy a decir la variación de la masa ha de ser igual a la masa de 1, que es 1 gramo, menos 0,67 gramos. Y eso ya ustedes lo pueden determinar. El resultado es de 0,33 gramos. Esa es la manera de solucionar el ejercicio. Chicas y chicos, me lo voy a poner un poquito mejor mi 0,33. Les agradezco un montón y bueno, considérenlo para siguientes lecciones. Un saludo.